Hay tres cosas que de pronto quisiera puntuar que me llamaban la atención en la investigación. Una primera, a decir, las altas coberturas, tanto de atención como de tratamiento. Creo que se insinúa un poquito en el estudio al final, como que estas no fueran tan altas, o sea, que pudiera haber una no cobertura o una falta de acceso importante, pero me parece que dentro de todo, ¿no es cierto?, son coberturas tanto en la atención como en el tratamiento importantes, están por encima del 95% en ambos casos. Si es que calculamos, digamos, la cobertura de tratamiento, esto tomando como base, como 100% de la población que estaría, digamos, por acceder al tratamiento, a la población que tiene indicación. Entonces, me parece que era alto. Entonces, habría que pensar, por lo menos para el país y en las circunstancias que tenemos, ¿no es cierto?, de tratamientos impulsados con fondos de la cooperación y con compromisos del país en esto, ¿no es cierto?, que la segregación se expresa por otro lado, no por la cobertura de la atención o por la cobertura en el tratamiento. Es un punto que llamaba la atención. En estas condiciones también es difícil que pudiera parecer, y así se señala en el estudio, ¿no es cierto?, que pudiera parecer, que se pudiera evidenciar, salvo en las personas con identidad transgénero, inequidades en el acceso. Salvo en la presentación que hace Alfonso, creo que en el estudio que se presenta, ¿no es cierto?, esta relación entre pobreza y no acceso, ¿no es cierto?, esto no se encuentra, o por lo menos así se señala en el estudio. No tenía los datos como para verificar esto, pero es lo que aparece en el documento. Pero son cosas que llamaban la atención, digamos. Es un primer aspecto. Lo segundo que me parecía interesante y llamaba la atención era el método empleado para establecer la muestra. Sin embargo, me gustaría, pues, porque permite, al parecer, hacer una búsqueda activa de casos y ampliar en ese sentido el universo a investigar. Sin embargo, me gustaría poner en discusión, ¿no es cierto?, algunas limitaciones que pudieran considerarse justamente en la explicación de dos hechos que son planteados en el estudio, y es en principio la misma cobertura, la alta cobertura tanto de atención, sobre todo, como de tratamiento, sobre todo de atención, ¿no es cierto? Es decir, me preguntaba si esta alta cobertura no sería efectos también de la muestra empleada, de la forma de construir la muestra. Es decir, siendo, y eso lo aclaraba Alfonso en su exposición, en su presentación, que se trataría no de la población general, cuyo universo no conocemos, sino de población que es a la cual nos aproximamos, a la cual se aproxima este estudio a partir de los contactos. Es decir, ¿no es cierto?, a partir de esta forma de aproximarse a ellos. Entonces me preguntaba si no sería esta alta cobertura también, en cierto modo, si pudiera pensarse en relación con la forma como se ha establecido o construido la muestra. Pero es un punto que me gustaría discutirlo, dado que ustedes son los que conocen más la fortaleza de este método. ¿No es cierto? En el mismo sentido, me preguntaba, aunque aquí ya entró como a discutir lo señalado por Alfonso al final, si la no relación pobreza-acceso, ¿cierto? Es decir, si al menos lo que aparece acá como un no hallazgo, ¿cierto?, pudiera explicarse también por esto mismo, por la misma forma de construir la muestra. Pero lo dejo allí en ese plan. El tercer punto que me llamaba mucho la atención es lo que no estaría del todo seguro de señalar como un fracaso en los programas de
de promoción de la formación de microempresas. Digamos, con relación al programa de promoción de la formación de microempresas, hay dos hallazgos, ¿no es cierto? Uno es que 0 personas formaban parte o tenían microempresas, trabajaban en microempresas formadas dentro de este programa. Y lo segundo es que la gran mayoría estaba empleada, a ver, ¿cómo lo dicen acá? La gran mayoría reportó trabajar actualmente. Sin embargo, ninguno de ellos se encontraba participando en actividades de microempresas promovidas por el programa. ¿Sí? Me parece que yo lo dejaría allí como una pregunta a explorar, como una pregunta de investigación a indagar. ¿No es cierto? Antes de señalar si es exitoso, si es un fracaso, porque me parece que lo que en principio se me ocurría es que la gran mayoría accedía o buscaba más bien acceder a actividades laborales que le permitieran inclusión social. En cierto modo me parece que podríamos pensar las microempresas en tanto que son empresas generadas a partir del hecho de ser portador de VIH, ¿no es cierto?, como un programa o como un recurso, digamos, laboral que, si bien fortalece, genera alternativas, al mismo tiempo excluye. ¿Sí? Es un punto que me parece que podría explorarse, tanto, digamos, en las razones por las cuales las personas que viven con VIH no participan en estos programas o en este tipo de iniciativas, como por los efectos que pudieran generar estos programas. ¿Sí? Primero ya se ha hablado un poco de la metodología, que si bien es cierto, esta metodología que se ha utilizado para el muestreo, que es por referencia, ¿no? La RDS es magnífica para ver progresiones ocultas. Sin embargo, ya también se han manifestado los sesgos a los que nos podría llevar, y especialmente los resultados quizás podrían no ser totalmente extrapolables, se ha comentado. Sin embargo, yo rescato que la información que nos proporciona es sumamente interesante y valdría la pena comentar. La atención integral tiene varias dimensiones, ¿no? Una de ellas es la prestacional, pero también tiene otros aspectos relacionados con los niveles de atención, el acceso a los servicios estándares, ¿no?, internacionales, etc. Entonces, yo me voy a referir exactamente de acuerdo a cómo lo han planteado el modelo. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, al igual que el colega que ha comentado, es la alta cobertura de atención. Al respecto, yo creo que sí es verdad, es debido, yo lo adjudicaría al tipo de muestra que se ha accedido, que se ha logrado conformar a partir de los referidos. Sin embargo, lo que nosotros generalmente observamos en los servicios de salud es más bien una falta de cobertura de la población en general, especialmente de aquella que no conoce el diagnóstico. O sea que diríamos que hay una falta de acceso o cobertura al servicio de diagnóstico, ¿no? Y el cual valdría la pena investigar, y existen una serie de razones que podrían atribuirse a este problema, al acceso al diagnóstico en general. Porque lo que nosotros recibimos cotidianamente, y algunas estadísticas nos dicen, es generalmente pacientes en estadios muy avanzados de la enfermedad, ¿no? Muy avanzados de la enfermedad, y que desconocen su diagnóstico, y que ya en el momento que lo diagnosticamos por primera vez están ya quejados de enfermedades oportunistas, y a veces, muchas veces, no solamente una enfermedad oportunista, que es la que todos conocemos, la tuberculosis, sino otras muchas más. Esto lo hemos podido nosotros evidenciar cuando revisamos, por ejemplo, la data de acceso a tratamiento para enfermedades oportunistas durante los 2 primeros años que a través del Fondo Mundial se proporcionó de forma gratuita estos medicamentos. Analizando la data, nos sorprendimos de que los pacientes que más enfermedades oportunistas habían tenido durante los 3 a 6 primeros meses de iniciar el tratamiento eran los pacientes que estaban en TARA, o sea, los pacientes en TARA tenían más enfermedades oportunistas, algo que no se ve. Y el problema era que justamente era el acceso tardío, ¿no? El acceso tardío al tratamiento. Eso es lo que valdría la pena examinar. Pero una vez hecho el diagnóstico,
es posible, y es verdad que la mayor parte accede, porque es verdad que ha habido problemas de tratamientos, de problemas de falta de algunos antirretrovirales, pero lo que sí podría decir es que lo que no ha faltado es el acceso al esquema al primer esquema, o sea, al esquema naive, ¿no? Eso nunca ha faltado. Entonces el problema debe ser de otro tipo, y muy bien lo evidencia un poco el trabajo, ¿no? Problema de exclusión por género, que muy bien se evidencia en el trabajo, ¿no? El otro problema que también va ligado a la cobertura y que es parte también de la otra dimensión de la atención integral es la atención por niveles, ¿no? Es verdad que el tratamiento antirretroviral se da fundamentalmente y básicamente en hospitales acreditados. Sin embargo, para que el paciente llegue al hospital acreditado, tenemos nosotros que muchas veces ya han entrado y han sido atendidos múltiples veces en hospitales, en centros de salud y puestos de salud. Entonces, otra de las cosas que nosotros hemos evidenciado en este trabajo de implementar el acceso a enfermedades oportunistas a través del Fondo Mundial, que también un poco evalúa el trabajo, que es parte de la atención integral, es justamente eso, ¿no? El problema de la red de referencia y contrarreferencia de pacientes de primer nivel de atención a los hospitales acreditados. Por esa razón, por ejemplo, a partir de la segunda fase de este proyecto de Fondo Mundial, que tuve la suerte de coordinar durante estos 5 años, nosotros empezamos a intervenir en primer nivel de atención, ¿no? Y ahí el problema fundamental quizás no es tanto el acceso, porque el paciente puede ir al centro de salud y a veces es mucho más barato que ir a un hospital. El problema es recursos humanos capacitados, ¿no? Para poder sospechar que el paciente podría estar con VIH, podría tener el VIH, ¿no? Y en segundo lugar, una vez que ya lo tiene, poder reconocer los signos de alarma precoces de estas enfermedades. Entonces eso también está dentro del caso. Obviamente no es parte del trabajo, pero valdría la pena revisarlo y poder ver la forma de poder analizar un poco más estos aspectos y ponerlo en evidencia, ¿no? Respecto al gasto de bolsillo, o sea, a lo que el paciente pone, que también es verdad, hay un gasto, pero definitivamente este gasto está más relacionado al momento en que el paciente ingresa al hospital por primera vez. Si el paciente ingresa por primera vez al hospital en malas condiciones, obviamente el gasto va a ser mayor en exámenes laboratoriales, en exámenes, en hospitalizaciones, en medicamentos, que muchas veces lo tiene que comprar, y esto también va a retrasar el tratamiento. Esto no se ve obviamente en la investigación, sin embargo sí hay un grupo que más o menos es un 27% que, habiendo sido diagnosticado y habiendo tenido indicación de tratamiento, no está recibiendo el tratamiento, ¿no? Entonces es un retardo, y ahí más bien yo sugeriría que sería muy interesante ver por qué estas personas no fueron. Probablemente uno de los aspectos más importantes que nosotros evidenciamos es porque los servicios a veces no son muy amigables para esta población vulnerable, ¿no? Entonces quizás ahí habría que establecer otras estrategias para poder llegar a ello, ¿no? Eso respecto a este punto. Y otra cosa que me llamó la atención tremendamente, y es también probablemente por las características de la población estudiada, es que el 40% está asegurado, ¿no? El 35 al 40% de la población de estudio tiene un seguro, está asegurada en salud, ¿no? Y en Fuerzas Armadas o otros lugares. Y además alrededor del 50% está trabajando, más del 60% tiene un trabajo, como bien se mencionó. Entonces estas dos cosas le dan una característica especial a la población de estudio, que probablemente no sea totalmente extrapolable a la población general de esa que no accede totalmente al tratamiento, pero es bastante útil de todas maneras, ¿no? Y esto también es preocupante porque el otro punto es que muchos que tienen esa seguridad están asegurados y además pueden estar tratados en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, también van a los servicios de salud. Y ahí nosotros ya esto lo hemos visto y lo evidenciamos en los hospitales. Y existe también un tema de que probablemente no solamente es la atención, sino también el hecho de estar de repente recibiendo tratamiento en otros lugares, ¿no? Con antirretrovirales que cada vez se hacen más escasos en nuestros servicios y tenemos problemas para acceder, y de repente hasta hay duplicidad al respecto. Esto habría que evaluarlo y estudiarlo un poco más, el impacto que está teniendo este doble acceso, ¿no? Y hasta qué punto afecta a los recursos. Bueno, yo no soy investigadora, tampoco soy médico, soy una persona viviendo con VIH, en la cual ve las necesidades de las personas viviendo con VIH, ¿no? Y una gran pregunta que se hizo hace unos años era
¿qué es la atención integral para el Ministerio de Salud? Ese fue un gran problema, porque cuando se inició el TARLAS, y justamente yo estaba como asesora comunitaria del Objetivo 4, el problema era, para el Ministerio de Salud, ¿cuál era la atención integral? No se sabía en ese momento cómo iba a ser. Se dice, ¿no?, que la atención integral es solamente el médico, la enfermera, y el psicólogo y el asistente social. Mejor dicho, el equipo multidisciplinario. Para ellos era la atención integral, lo cual para nosotros no lo es, ¿no? Para nosotros es más amplio la atención integral. Por eso empezaba un poco por eso, haciendo un poco la remembranza, ¿no? En base a lo que he leído el libro, ¿no?, considero que es un proyecto muy bueno desde su concepción, porque permite obtener resultados cualitativos sobre el acceso a la salud de las PBS. Un tema que quizás el Estado no desarrolla, como voy a decir, y solo nos ve como una cifra, como una estadística, y para la mayoría del personal de salud solamente somos un caso médico, que es una realidad que muchos vemos, ¿no es cierto? Me parece muy importante resaltar que han elegido un modo de reclutamiento y tamaño de la muestra completamente incluyente que permite la obtención de los resultados más asertivos, acorde con la realidad y cuidando la confidencialidad, que es algo importante. ¿No? Lo digo, no existe el acceso universal. Mis compañeros siguen falleciendo de diferentes edades. En lo personal yo sí he visto gente que ha estado muy mal por ese tema, ¿no? Con referente a lo que se habla de los pagos de análisis, y en ese aspecto sí un poco discrepo con la doctora, ¿no?, porque dice que solamente es en el inicio al targa. En muchas regiones se les está cobrando hasta 210 soles no por el inicio de carga, solamente para llevar una continuidad. Por ejemplo, en Huancayo les están cobrando 310 soles ya personas que están recibiendo carga desde mucho tiempo. Y eso para nosotros es ilógico, porque las personas no tienen los 210 soles para poder pagarlos. ¿Y qué pasa? No acceden a irse a atender nuevamente. Entonces, eso está pasando en muchas regiones, inclusive acá mismo en Lima, ¿no? Está pasando de que se está cobrando altos costos para poder atenderse, para hacer el seguimiento de exámenes. Entonces eso para nosotros es una dificultad para poder continuar. Nuevamente felicito a los estudiosos, no solo de la Universidad Cayetano, que significa que los profesionales de la salud se están preocupando, están interesados en brindar un mejor servicio integral hacia las personas viviendo con VIH, con calidad y con calidez, que es lo que queremos. Ahora, espero que a raíz de estos problemas que están evidenciando y que el Estado pues vea, ¿no?, que realmente qué está pasando, ¿no? Es bueno tener estos estudios porque evidencian los problemas que hay. No se hablaba de salud, ¿no?, como las Fuerzas Armadas y Policiales. Por ejemplo, en el caso de Coprecos, existen Coprecos en Iquitos, pero ¿por qué las personas de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen que venir a Lima a recibir su tratamiento cuando existe Coprecos en Iquitos? Es ilógico que las personas, y por su propio peculio, porque nadie se lo subvenciona. Entonces, ¿dónde hablamos de atención integral? Si se tienen que trasladar, muchas veces, prefieren ya no venir, porque a veces lo económico es importante, no tienen el acceso. Si es Iquitos, olvídense, ¿no? Es todo el pasaje por avión y las personas no acceden, y eso lo digo porque yo lo converso con las personas de las Fuerzas Armadas y Policiales también. Igual es en el salud. Muchas personas de salud vienen a Lima a atenderse, porque no reciben el tratamiento o la atención oportuna ahí. Y está con el tema de los desabastecimientos, también está viendo no solamente en el Ministerio de Salud, sino también ha sido en Fuerzas Armadas y Policiales, y el tema de antirretrovirales también es parte de la atención integral. Entonces, hablamos de porcentajes de atención, ¿no? Mucho se ha estado hablando del 96% que tenemos de atención, de acceso a tratamiento, pero realmente existe ese 96% de acceso a tratamiento. Las personas que vivimos con VIH decimos que no, porque si hay desabastecimiento, no si hay todos esos problemas, no solamente en el MINSA, sino en Salud y Fuerzas Armadas y Policiales, no hay un 96% de acceso a tratamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que no está teniendo el tratamiento oportunamente. ¿Qué pasó con los niños? Si hace 2 semanas se han tenido los niños 5 medicamentos antirretrovirales que les han hecho falta. ¿Qué pasa con esas madres y cuidadoras que vienen de provincias? Vienen desde muy lugares lejanos, pagando sus propios pasajes, teniendo que quedarse para decirles, ¿sabes qué? No tienes tratamiento. Entonces, ¿de qué atención integral hablamos? Y eso es algo que el Estado debe escuchar, ¿no? Que está pasando.
Dentro del objetivo 4 teníamos el modelo de atención, un modelo de participación social sostenible que hablaba de atención integral, y hasta ahora sigue durmiendo el sueño de los justos, porque hasta el momento el Estado no lo asumió. Y eso era una buena oportunidad, algo que se trabajó por los proyectos del Fondo Mundial que hasta ahora no lo continúan. Y eso es algo que es una preocupación en el caso de las personas que vivimos con VIH. ¿Acaso las mujeres podemos acceder, en el caso de las regiones, podemos acceder a atendernos ginecológicamente? No, no nos atienden. Hace poco a una compañera en Huancayo la tuvieron que trasladar a Lima, porque no podía recibir una atención ginecológica, porque como era persona viviendo con VIH, que la atiendan en Lima. Entonces no podemos hablar de una atención integral en el caso de por parte del Estado. Y vuelvo a reiterar, ¿no? El estudio ha servido bastante y espero que el Ministerio de Salud haga caso a todas las recomendaciones que se brindan, porque para nosotros como personas viviendo con VIH sí es importante que se vea, que se visibilice, que nosotros, que creo que toda persona, tenga o no tenga VIH, debe recibir una atención integral. Pero en el caso de las personas que vivimos con VIH, quizás es más difícil poder acceder por la discriminación que existe. Hasta ahora ocurre el tema de los niños que les ponen ¿cómo se llama? El nombrecito de sus tarjetas de vacunas, niño con VIH. Esa es discriminación. Eso pasó en Cajamarca hace unos días. Entonces, realmente a veces, digo, ha habido tantos proyectos del Fondo Mundial, pero al final, ¿qué está pasando? ¿Estamos retrocediendo? Eso es un poco, lo veo como dices, un poco de reflexión, ¿no? Sé que hay personal de salud acá, con los cuales he trabajado por mucho tiempo, ¿no? Pero es una preocupación que yo tengo en lo personal. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación y que sigan los comentarios. Creo que después que me expresé un poquito más, pero la verdad es que me refería que el gasto aumenta, se incrementa, y es más todavía si tenemos 80% de pacientes coinfectados, ¿no? Entonces, es verdad, el año 2006, si mal no recuerdo, sacó una directiva del Ministerio de Salud, en el cual el paquete básico para un paciente que esté estable, ¿no? Mínimo son 20 soles, ¿no? Definitivamente eso no se da en todos los casos, especialmente cuando hay coinfección. Estoy de acuerdo, en verdad hay muchas cosas que no están. Ahorita los medicamentos de enfermedades reponibles los tiene que comprar el paciente, no hay, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que todavía están para trabajarlo, ¿no? Estamos muy agradecidos por los comentarios, además gentiles, generosos de ustedes, ¿sale? Por el hecho de que la investigación es bastante técnica. El tema de VIH se ha convertido en un tema muy técnico porque hay programas de mucho tiempo y digamos la atención se ha protocolizado, se ha llenado de siglas y de algoritmos complejos, ¿no? Entonces a veces comprender y analizar en general, a menos que uno esté metido, puede ser no tan sencillo. Pero digamos, para contextualizar un par de cosas en el marco de la explicación. En primer lugar, es una investigación digamos, que trata de hacer un muestreo mejor que el que normalmente se ha hecho. El muestreo ideal para cualquier población es un muestreo aleatorio, al azar, ¿no? Un muestreo sobre un marco muestral conocido. Para poblaciones ocultas, dado que no hay un marco muestral conocido, porque no sabemos, o sea, no se sabe en Lima quién tiene VIH, o sea, eso tiene solo que ver, primero, quién se ha hecho la prueba, quién está registrado en un servicio, si es que es posible que sea contactado de alguna manera, ¿no? Entonces, en principio, no hay un marco muestral verdadero, hay como porciones, ¿no? O pedazos de un marco muestral. Entonces no es posible un muestreo aleatorio. Entonces, ¿qué opciones hay? Lo que suele hacerse es el muestreo por conveniencia en torno a los servicios de salud, ¿no? Eso es lo que siempre se ha hecho, o casi siempre se ha hecho. Y en este caso tratamos de hacer algo un poco más sistemático, que es esto que se llama muestreo generado o guiado por los participantes. En este muestreo como que se estructura un poquito más el reclutamiento de las personas
dando a un grupo inicial de personas a la que se llama semillas boletas o tickets para que traigan cada una a 3 personas, y así se va, pero se sabe quién ha traído a quiénes, y las segundas personas también traen a otras. Entonces tiene que ver con redes sociales, ¿no? Pero lo bueno es que uno puede saber quién trajo a quiénes, y así uno va armando árboles de participantes y sabe quiénes han traído más, quiénes han traído menos, y se puede hacer una corrección estadística en base al tamaño de esas redes, ¿no? Entonces es una forma de muestreo mejor, porque puede permitir estimaciones más exactas, distintas de las de una simple muestra por conveniencia, ¿no? Pero no es una muestra perfecta, y no hay forma de hacer una muestra perfecta, ¿no? Entonces eso es claro y hay que tenerlo presente. En segundo lugar, eso que hicimos fue una investigación participativa, ¿no? Y ahora estamos haciendo otra investigación, en realidad es más, yo diría, más participativa, que es liderada por la comunidad de personas viviendo con VIH, que tiene que ver con el acceso a servicios de salud, con temas de salud sexual y reproductiva directamente de la población viviendo con VIH, ¿no? Y su percepción de lo que es una vida sexual satisfactoria, la atención de una vida sexual placentera, de reproducción y de fertilidad, ¿no? Pero ya esa investigación fue participativa, en tanto se hizo con las organizaciones, y el muestreo se hizo no en los servicios, sino a partir de las personas que participaban de organizaciones específicas, ¿no? Finalmente, el último tema que hay que resaltar es que esto de acceso universal, como bien han dicho, plantea una serie de avances y de retos. Primero, como ustedes muy bien dicen, esta es una investigación sobre personas viviendo con VIH que conocen su diagnóstico, pero hay un montón de personas que pueden tener VIH y no conocen su diagnóstico, entonces por definición esas personas no entraron. En el Perú no ha habido una tasa muy alta de participación en la prueba. Ha habido más bien un grupo pequeño de gente que ha participado en muchos estudios y se ha hecho muchas veces la prueba, pero hay una gran cantidad de gente que nunca se la ha hecho, ¿no? Y que podría de pronto tener VIH y tener un diagnóstico. Entonces hay como una cascada. Primero hay que diagnosticarse, y ahora hay una gran cruzada global por lograr mayor cobertura de prueba y acceso directo a atención. En segundo lugar, hay como bien decía Sonia, hay una diferencia entre acceso al sistema, al programa, y acceso al tratamiento en sí, si es que uno lo requiere. No todos quienes entran al programa por definición necesitan el tratamiento. Según la norma anterior, que todavía nosotros no hemos cambiado, decía 250. La OMS el año pasado ya modificó la norma y la subió a 350. O sea, en teoría ya deberíamos estar dando tratamiento a personas que tienen 350 o menos, pero todavía esa norma no se ha actualizado, se tiene que actualizar, ¿no? Y en segundo lugar, hay que cumplir ciertos requisitos que finalmente se han flexibilizado, pero para acceder al tratamiento. Y luego está el tema de que el tratamiento no te lo dan todo el año en tu casa, uno tiene que venir a recibir el tratamiento, y cuando uno viene, digamos, esta frecuencia en algunos lugares es cada semana, en otros lugares te pueden dar cada mes el tratamiento, etc. Entonces, si uno vive lejos, ya el tema de venir a recoger se convierte en un problema, ¿no? Ahora, por eso, para entender la complejidad y a veces inconsistencia de algunos datos, hay que tener en cuenta la compleja implementación de un programa como este, que tiene una serie de procedimientos y de normas específicas que a veces se cumplen y a veces no se cumplen, porque incluso con la regionalización esto ha cambiado, ¿no? Y somos un país rural, si bien le tiene, sobre todo urbana, hay áreas de la selva donde en sectores rurales hay muchas personas con VIH, y esas personas probablemente son las que tienen mayor dificultad para trasladarse, para llegar y para recoger su tratamiento cuando lo necesitan, ¿no? Esto, y finalmente, una cosa es estar oficialmente en el programa y recibir tratamiento, y otra cosa es que no haya, digamos,
o problemas de surtido, problemas de abastecimiento, porque esta encuesta que se hizo hace año y medio no necesariamente ha reflejado los problemas que han habido últimamente y que todos, que creo que son de conocimiento público, ¿no? Entonces son como temas para tener en cuenta cuando leamos y analicemos estos datos, ¿no? Pero en principio estos temas se tienen que seguir analizando y discutiendo con cuidado, ¿no? Eso es lo que quería aclarar, ¿no? Nada más, y de verdad los comentarios han sido sumamente valiosos.